Los pactos entre Dios y el hombre. ¿Puede el hombre pactar con Dios? ¿Es bíblico que el hombre pacte con Dios? Que Dios te bendiga mucho, hermano, amigo, que estás viendo este video. Soy su servidor, Enzo Soria, y vamos con este tema. Bueno, antes de entrar en el tema de los pactos, primero me gustaría que diferenciar lo que es un voto de lo que es un pacto. Un voto es una promesa que uno le hace a Dios y que por lo tanto obviamente uno es responsable de cumplir esa promesa que le hizo al Señor. Pero eso no es un pacto con Dios, sino que eso es lo que se conoce como un voto. Ejemplo, supongamos que alguien se compromete y le dice a Dios: Señor, yo te prometo que de ahora en adelante yo te voy a servir en esa área. Esa persona está haciendo un voto con Dios, no está haciendo un pacto. Y es importante entender que dice la palabra en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5, que es muy importante cumplir las promesas que le hacemos a Dios. Dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Así que si no estás 100% seguro de que le vas a cumplir esa promesa que le hiciste al Señor, pues mejor es que simplemente no prometas nada antes de prometerle algo al Señor y después no cumplirlo. Por supuesto que si le hiciste una promesa a Dios, quizás cuando no tenías conocimiento acerca de la palabra y hiciste una promesa que sabemos que no va conforme a la voluntad y el propósito de Dios, esas promesas obviamente no serían válidas. Y voy a poner solamente un ejemplo. Supongamos que alguien que desconoce el Evangelio y que la invitan a una congregación, a una iglesia, dice: bueno, Señor, yo te prometo que si tú me permites ir esta vez, poder ir hoy a la iglesia, nunca más voy a pisar una iglesia en tu vida. Estoy poniendo esto como un ejemplo para que se entienda lo que quiero explicar. Que obviamente si uno hace promesas así como estas, que no van conforme a la voluntad de Dios, porque Dios sí quiere que nos congreguemos, obviamente ese tipo de promesas que uno le hace al Señor por causa del desconocimiento, no serían válidas. Bueno, antes de entrar en los pactos, primero me gustaría que este punto haya quedado claro, de que una cosa es un voto y otra cosa es un pacto, y que obviamente un voto se hace cuando uno tiene conocimiento acerca de Dios, y obviamente el voto es válido cuando obviamente está sujeto a la voluntad y al propósito de Dios en su palabra. Bueno, ahora, ¿qué son los pactos? Y esto es lo que me gustaría centrar. Un pacto es cuando ambas partes se ponen en acuerdo, cuando hay un beneficio hacia la otra parte, y también un pacto requiere sus obligaciones. En los tiempos bíblicos los pactos eran más bien contratos, y es importante entender que el ser humano no tiene para darle un beneficio a Dios. El ser humano no tiene que darle a Dios para que Dios se pueda beneficiar de lo que el ser humano le está dando. Así que por lo tanto el ser humano no tiene la capacidad de pactar con Dios. Sí, lo vuelvo a repetir, nosotros no podemos pactar con Dios, sino que es Dios el que pacta con el ser humano. Y acá me gustaría decir que no existe tal cosa como esto de ven al altar y haz un pacto hoy con Dios, y por ejemplo como algunos predicadores, como algunos falsos predicadores están diciendo que vengas y pongas un dinero en el altar y que hagas un pacto y que tú le digas al Señor: Señor, yo pongo este dinero y hoy pacto contigo a cambio de que Dios te dé tales bendiciones, etcétera. Repito, eso no es bíblico. Y si tú estás en un lugar donde te dicen que vengas y que pongas X cantidad de dinero y hagas un pacto con Dios,
pues mi amigo, mi hermano que estás viendo este video, te animo a que salgas inmediatamente de ese lugar porque, repito, eso no es bíblico. El hombre no tiene la capacidad de hacer un pacto con Dios, sino que lo que el hombre puede hacer es un voto con Dios, que es diferente, como ya he explicado. Ahora bien, ¿en la Biblia vemos a Dios pactando con el ser humano? Sí, lo vemos en más de una ocasión. Y bueno, me gustaría justamente ver alguno de esos pactos que Dios ha hecho a lo largo de la historia con el ser humano. Obviamente no voy a citar todos, pero sí voy a citar algunos. Por poner un ejemplo, el pacto de Dios con Noé, esto lo podemos ver en el libro del Génesis, capítulo 9, donde justamente Dios le promete a Noé que nunca más iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. Y justamente Dios también le da una señal a Noé en ese pacto, que es justamente la señal del arco iris. El arco iris que aparece por primera vez en la historia de la humanidad en el cielo, y es justamente lo que sella ese pacto de Dios con Noé. Otros pactos que vamos a ver, justamente el pacto abrámico, por ejemplo, en Génesis capítulo 12, donde Dios le promete donde justamente Dios le promete a Abraham una tierra, una descendencia, y Dios promete bendecir a esa descendencia y que bendecirá a todo aquel que bendiga esa descendencia, y también que maldeciría a todo aquel que maldiga a esa descendencia. Y justamente Dios le dice que por medio de esa descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y justamente la señal de ese pacto es la circuncisión. Otro pacto que vamos a ver es el pacto mosaico o el pacto sinaítico, también conocido, que es justamente un pacto que Dios establece con el pueblo de Israel en el monte de Sinaí después de sacarlos de la esclavitud en Egipto. Bueno, Dios en este pacto les da la ley como objetivo para gobernar y darle justamente las normas al pueblo de Israel. Y justamente el pacto mosaico, es importante entender el pacto que Dios hace con Moisés para entender justamente los propósitos y la bendición de Dios para con su pueblo, la nación de Israel, y también justamente las consecuencias que traerían justamente desobedecer ese pacto. Si vamos a la historia justamente del pueblo de Israel, podemos ver que cuando el pueblo de Israel desobedecía las leyes de Dios, Dios permitía que vinieran otras naciones y que oprimieran al pueblo de Israel y que los llevaran cautivos. En otras palabras, podemos ver que siempre desobedecer las normas que Dios establecía con el ser humano en los pactos siempre traía una consecuencia. Bueno, voy a seguir. Otro pacto que también vamos a ver es el pacto davídico, el pacto que Dios hace con David. Lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 7. Este es el pacto en el que Dios promete que un descendiente de David reinará en el trono sobre el pueblo de Dios. Es una continuación de los pactos anteriores en el sentido que promete un rey de la descendencia de David, del linaje de David, que justamente a través de esa persona, de ese descendiente, Dios aseguraría las promesas de la tierra, las promesas que Dios le hizo hacia el pueblo de Israel, y justamente ese pacto se convierte en la base de la esperanza de un Mesías, y justamente ese pacto, esa promesa sigue vigente a día de hoy para con la nación de Israel. De hecho, tengo un video en el cual hablo acerca de Israel sigue siendo el pueblo de Dios o es la iglesia. Si tenés alguna duda de si Dios todavía sigue teniendo trato o no para con la nación de Israel, o será que Dios ya ha terminado con el pueblo de Israel y que la iglesia ha venido a tomar su lugar, por así decirlo, y ha reemplazado al pueblo de
al pueblo de Israel. Bueno, te animo a que veas ese video, repito, está en mi canal, se llama Israel sigue siendo el pueblo de Dios o es la iglesia, donde ahí hablo acerca de el papel de Israel ante los ojos de Dios, el papel que Dios tiene para con la nación de Israel, el papel que Dios tiene con la iglesia y si verdaderamente es cierto eso de que Dios ya ha terminado con la nación de Israel. Bueno, y por último me gustaría seguir con el nuevo pacto, que es el pacto en el cual nosotros nos encontramos a día de hoy. Podemos ver en el libro de Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 4, y en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento podemos ver en Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23. Podemos ver en Jeremías que Dios, una promesa de Dios de rescatar y renovar al pueblo de Dios que en aquel entonces estaba exiliado justamente en Babilonia, estaban cautivos allí, y justamente promete un día venidero en el que Dios haría un nuevo pacto diferente al del pacto que Israel había roto justamente por causa de su desobediencia, como había dicho anteriormente. Y dice justamente que en ese pacto Dios traería perdón de los pecados y justamente traería una renovación interna del corazón y del conocimiento íntimo de Dios. Y en la noche de la última cena de Jesús, como podemos ver en el Evangelio de Lucas, Jesús toma la copa y declara que su muerte sería justamente la inauguración de este nuevo pacto, que es el pacto en el que nosotros estamos. Justamente la muerte de Jesús y justamente su resurrección es justamente la señal de este pacto. La muerte de Jesús, el cual Él se ofrece como sacrificio para el perdón de pecados de toda la humanidad, y su resurrección de los muertos al tercer día es la evidencia de que Dios aceptó ese sacrificio como una ofrenda para pagar por los pecados de toda la raza humana. En otras palabras, en la Biblia podemos ver que siempre los pactos los estableció Dios con el hombre y justamente este es el pacto en el cual nosotros vivimos a día de hoy, en el cual nosotros estamos, y este pacto de perdón de pecados es el pacto que sigue abierto para toda la raza humana. Toda la humanidad tiene la posibilidad de ser redimida por Dios, de ser perdonada por Dios y de tener una relación personal con Dios por medio de la persona de Jesucristo, la cual se sacrificó justamente para que nosotros pudiéramos tener acceso al perdón de pecados. Así que si eres una persona que no le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, que por alguna razón te quedaste a ver este video hasta el final, pero que aún no tienes a Cristo en tu corazón y que no tienes una relación con Dios y que te gustaría que Dios entre en tu vida, que Dios te transforme, que Dios te liberte de cualquier tipo de esclavitud, de cualquier tipo de pecado, de cualquier tipo de vicio, de cualquier tipo de cosa que tú sabes y eres consciente que estás mal y que necesitas corregir y que quieres que Dios te liberte, yo te animo a que des el paso de fe y a que te entregues al Señor, a que le digas en este momento, y no se trata de simplemente repetir unas palabras, sino que se trata de que sean genuinas de corazón. Dile al Señor: Señor, yo ahora en este momento te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados, Señor. Yo quiero que tú me libertes de la esclavitud del pecado. Dice tu palabra que quien tu Hijo libertare será verdaderamente libre, y hoy quiero ser libre. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido que entres en mi corazón, te pido que vivas en mí y que de ahora en adelante me hagas una nueva y una mejor persona. Dios mío, te pido que de ahora en adelante inscribas mi nombre en el libro de la vida, y te pido, Señor, que el día que tú vengas por mí o que yo parta de esta tierra, pueda estar contigo en el cielo, viviendo eternamente
en tu presencia. Si tú haces una oración tan sencilla como esta, pero la haces genuinamente de corazón, repito, no se trata de las palabras, sino que se trata de que sean genuinas de corazón. Si tú verdaderamente le pides perdón por todos y cada uno de tus pecados y te entregas al Señor Jesucristo, le aceptas como Señor y Salvador, Dios va a entrar en tu vida, va a perdonar tus pecados y desde ese momento en adelante va a iniciar un proceso de cambio en tu vida, va a iniciar una transformación en la cual Dios te va a ir cambiando poco a poco y no solamente te va a ir cambiando a ti, sino que ese cambio que Dios va a hacer en tu vida va a terminar teniendo un impacto también en el ambiente que te rodea. Bueno, si este video te fue de bendición, te animo a que lo compartas con alguien que consideres que le puedas llegar a ser de bendición. Podés apoyarme con un like, podés, si te interesa aprender acerca de Dios y su palabra, te animo a que te suscribas a mi canal. Por lo demás, muchísimos saludos y bendiciones de parte de su servidor, Enzo Soria.